Solía creer que todas las familias tienen sus defectos, pero que al final el amor siempre gana. Eso es lo que me decía a mí misma mientras crecía en un hogar donde el silencio era más fuerte que las palabras y el favoritismo era tan normal que solo yo lo notaba. Me llamo Margaret, Maggie para los que me conocen bien. Tengo 32 años y, hasta hace poco, pensaba que podía vivir mi vida sin necesitar la aprobación de mis padres. Pero me equivocaba. Incluso después de todos estos años, seguía esperando que finalmente me vieran. Crecí en un pequeño pueblo de Pensilvania. Mi padre, Charles, dirigía un concesionario de coches local que había heredado de su padre, y mi madre, Helen, se pasaba el día gestionando la imagen de una familia perfecta. Mi hermana menor, Rachel, nació cuando yo tenía 10 años, y desde el momento en que llegó, empecé a desaparecer. Rachel era la niña dorada, encantadora, siempre en el centro de atención. Yo era la responsable, la callada, la que no pedía nada, ni siquiera cuando me dolía. Mi prometido, Thomas, había sido mi apoyo durante 4 años. Era profesor, estable, atento, el tipo de hombre que se fijaba en los pequeños detalles, como cuando fingía una sonrisa o contenía las lágrimas. Me pidió matrimonio el otoño pasado. Elegimos el 3 de abril para la boda, un fin de semana de primavera en el que todo parecía posible. La fecha no era casual. Era el aniversario de cuando Thomas y yo nos conocimos, pero también era el cumpleaños de Rachel. Cuando llamé a mi madre para decirle la fecha, su voz se volvió fría. ¿El 3 de abril? Repitió. Es el 22º cumpleaños de Rachel. ¿No lo has comprobado antes de planear un evento tan ridículo? Me reí, nerviosa. No pensé que le importaría. No es como si fuéramos a celebrar la boda en su casa, pero debería haberlo sabido. Una semana antes de la ceremonia, mi madre volvió a llamar. Hemos decidido que no podemos ir a tu boda, Maggie. Rachel está organizando una cena con sus amigos y nos ha pedido que vayamos. Podrías haberlo organizado otro día. Mi cosa. No tu boda, ni tu día especial, solo una cosa. No lloré, ni siquiera discutí. Solo dije, está bien, y colgué. Pero Thomas estaba furioso. ¿No van a ir a la boda de su hija por una cena de cumpleaños? Dijo, paseándose por la cocina. ¿Qué clase de padres hacen eso? No quiero hablar de eso, le dije, porque si decía una palabra más, me habría derrumbado. Aún así, Thomas no lo dejó pasar. La noche antes de la boda, envió un mensaje a mis padres. No me dijo lo que había escrito, solo me dijo, se arrepentirán de no haber venido. Al día siguiente, caminé hacia el altar sin ningún miembro de mi familia entre los invitados. Pero lo que sucedió después de la ceremonia, lo que mi esposo les dijo, lo que ellos respondieron, fue algo que nunca hubiera imaginado. El día después de la boda, me desperté con el peso del silencio. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una disculpa. Mis padres realmente habían dicho lo que pensaban, y, sin embargo, algo había cambiado, algo que no podía definir. Thomas estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Me trajo té a la cama y me acarició el pelo como si nada hubiera pasado. Era reconfortante, pero también extraño. Más tarde, esa misma mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de mi tía Linda, la hermana mayor de mi madre. No habíamos hablado en años. Ella siempre había sido la oveja negra de la familia, demasiado franca, demasiado Catters, según mi madre. Su mensaje era directo. ¿Qué demonios ha pasado, Maggie? Tus padres están destrozados y Rachel no habla con nadie. Llámame. La llamé inmediatamente. Contestó al primer tono. Maggie, dime que no es verdad. ¿Decirte qué? Que Thomas les envió esa carta. Que tú lo permitiste. Ni siquiera sabía lo que había escrito. ¿Qué dijo? Ella suspiró. No puedo repetirlo todo, pero... mencionó el dinero. Acusó a tus padres de manipulación financiera, favoritismo, e incluso insinuó que Rachel no es hija biológica de tu padre. Maggie, ¿de dónde has sacado eso? Se me heló la sangre. No lo sé. Nunca. Él no me lo dijo. Bueno, lo ha destrozado todo, dijo ella. Rachel se encerró en su apartamento. Tu madre no come. ¿Tu padre? Dios, Maggie, me llamó llorando. Él nunca llora. No podía respirar. Yo no le pedí que escribiera eso. Entonces tienes que llegar al fondo de esto, porque, sea cual sea la línea que haya cruzado, ha causado una ruptura que podría no sanar. Cuando me enfrenté a Thomas esa noche, no se inmutó.
Necesitaban oírlo, dijo. Todo lo que escribí era cierto. ¿Cómo sabes todo eso? Me miró fijamente, con una expresión indescifrable. Digamos que escucho mejor que ellos. Su respuesta no me satisfizo. Había algo en su forma de decirlo, como si hubiera estado investigando, planeando, como si no se tratara solo de un hombre defendiendo a su esposa. Era algo más profundo. Esa noche apenas dormí. No dejaba de pensar en lo que había dicho la tía Linda, en Rachel, en mi padre llorando. ¿Había un secreto todo este tiempo? Al día siguiente, llegó una carta a nuestra puerta. No era un correo electrónico ni un mensaje, sino una carta escrita a mano, con la delicada letra cursiva de mi madre. Comenzaba con las palabras: «No sabes lo que has hecho». Y de repente, sentí más miedo que nunca. La carta de mi madre permaneció en mi regazo durante más de 1 hora antes de que tuviera el valor de terminarla. La primera línea ya me había conmocionado. Había algo definitivo en ella, como una puerta que se cerraba de golpe. El resto de la carta no aclaraba nada. Era vaga, llena de amargura, y terminaba con: «Nunca debías haberlo sabido». Sin explicaciones, sin negarlo, solo un tono que reconocí demasiado bien. Furia silenciosa disfrazada de decepción. Esa tarde volví a llamar a la tía Linda. Contestó al instante, como si estuviera esperando. «He recibido una carta», le dije. «De ella». «Me lo imaginaba», respondió en voz baja. «¿Lo ha admitido?» «No directamente, pero dice que nunca debías saberlo». Hubo un silencio, y luego la tía Linda dijo: «Entonces es verdad». Se me encogió el corazón. ¿Qué es verdad, exactamente? Lo sospechaba desde hacía años. Rachel no se parece en nada a Charles, y había rumores. Tu madre tuvo una aventura, breve. Él la perdonó, o fingió hacerlo, pero las cosas cambiaron después de eso. Debías sentirlo, Maggie. ¿Cómo te trataban? Asentí, aunque ella no podía verme. No creo que ni siquiera Rachel lo sepa, añadió Linda. Pero tu madre siempre la ha protegido como un secreto que no podía permitirse perder. Cuando le conté a Thomas lo que me había dicho la tía Linda, ni siquiera pestañeó. Supe que algo pasaba desde la primera vez que los vi, dijo. Tu padre evita mirar a Rachel a los ojos y tu madre le interrumpe constantemente. No es solo favoritismo, Maggie, es culpa, control. ¿Pero por qué ponerlo todo en una carta? ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque quería asegurarme de que lo vieras tal y como es. Te has pasado toda la vida preguntándote qué habías hecho mal. No fue culpa tuya. Ellos construyeron sus vidas sobre una mentira y te castigaron para protegerla. Sus palabras eran justas, y tal vez incluso ciertas, pero había un tono en ellas que me inquietaba. Algo demasiado triunfante. Más tarde, esa misma noche, intenté llamar a Rachel. Solo quería oír su voz. Quizá explicarle que nada de esto era para hacerle daño. Pero no respondió. En su lugar, recibí un breve mensaje de texto. No vuelvas a ponerte en contacto conmigo. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. ¿Y si lo había sabido todo desde el principio? O peor aún, ¿y si acababa de descubrirlo? ¿Y creía que yo tenía algo que ver? En cualquier caso, algo se estaba rompiendo. No solo en mi familia, sino dentro de mí. Y ya no sabía en quién confiar, ni siquiera en Thomas. No dormí en toda la noche después del mensaje de Rachel. No dejaba de oír la voz de Helen en mi cabeza, no su voz real, sino la que recordaba de mi infancia, severa, aguda, impaciente. No seas dramática, Margaret. Deja que Rachel hable, ella es más joven. A estas alturas ya deberías entenderlo. Pasé la mañana siguiente rebuscando en las viejas cajas que había traído de la casa de mis padres después de la universidad. La mayoría contenían álbumes de fotos, boletines de notas y tarjetas de cumpleaños firmadas con la elegante letra de nuestra madre. Entonces encontré una vieja carpeta de cartón con la etiqueta «Médico y Colegio». Dentro, junto con documentos antiguos del seguro y registros de vacunas del colegio, había un sobre con la etiqueta «M Certificado de Nacimiento». Me quedé paralizada. Si el mío estaba allí, ¿dónde estaba el de Rachel? Le envié un mensaje a la tía Linda. ¿El certificado de nacimiento de Rachel era diferente? Ella respondió después de una pausa. Había rumores,
Otro hospital, otro médico. Tu padre no estuvo en el parto. Pregúntaselo tú misma, si te atreves. No me atreví, pero algo más me empujó a seguir adelante. Esa tarde conduje hasta la oficina del registro civil del condado. Estaba tranquilo, solo había una mujer mayor detrás del mostrador y el suave zumbido de la impresora de fondo. Pedí una copia del certificado de nacimiento de Rachel. Esperaba resistencia. En cambio, la empleada apenas levantó la vista. Cuando lo vi, me temblaron las manos. El nombre del padre, en blanco. Madre, Helen Sanders. Hospital, clínica privada, una que nunca había oído nombrar. Le di las gracias a la empleada, salí y me senté en el coche sin arrancar el motor. Así que era cierto. Rachel no era hija biológica de Charles, y mis padres lo habían ocultado tan bien que habían borrado por completo al padre. Esa noche, dejé el certificado sobre la mesa de la cocina y esperé a que Thomas llegara a casa. Cuando entró y lo vio, no pareció sorprendido, solo asintió con la cabeza como si lo supiera desde el principio. Finalmente le pregunté, «¿Cómo lo sabías? No lo supieras, lo sabías». Me miró fijamente durante un largo rato y luego dijo, «Porque conozco a tu familia desde hace más tiempo del que crees». Parpadeé. «¿Qué significa eso?» Pero él solo me besó en la frente y dijo, «Pronto lo entenderás». Quería presionarlo, exigirle respuestas, pero no lo hice, porque en lo más profundo de mi ser, de repente sentí que quizá no me gustaría la verdad. A la mañana siguiente, miré a Thomas al otro lado de la mesa del desayuno. Su calma me ponía nerviosa, como la de un hombre que ya conoce el último capítulo antes de que empiece el libro. Untaba mantequilla en las tostadas como si nada hubiera cambiado. No pude aguantar más. «¿Qué querías decir anoche?», le pregunté. «¿Que conoces a mi familia desde hace más tiempo de lo que creo?» No levantó la vista. Dije lo que dije. Eso no es una respuesta. Dejó el cuchillo y finalmente me miró a los ojos. «No estás preparada para saber toda la historia, pero lo estarás». «Deja de hablarme como si fuera una niña», le espeté. «¿Qué me estás ocultando?» Se recostó en la silla y por primera vez desde que lo conocí, su rostro se endureció. «Hay cosas que no entiendes, Margaret, sobre tu familia, sobre el negocio, sobre las personas a las que han hecho daño». «¿El negocio?», parpadeé. «¿Qué negocio?» «El de tu padre, por supuesto. El concesionario. ¿De verdad crees que solo se trata de vender coches?» Lo miré sin decir nada. Se apartó de la mesa. «No me casé contigo por venganza, pero no voy a dejar que arruinen otra vida». Esa palabra, «probaish», me golpeó como un jarro de agua fría. ¿Otra vida? ¿A quién más han arruinado? No respondió. Simplemente entró en su estudio y cerró la puerta tras de sí. Me quedé paralizada durante 10 minutos antes de coger el teléfono. No llamé a mis padres, llamé a la tía Linda. «Creo que Thomas sabe algo sobre los negocios de papá», le dije. «Algo sobre gente que ha salido perjudicada». Bajó la voz. «Maggie, hay algo que nunca te he contado. Hace años, más o menos cuando nació Rachel, tu padre despidió a un hombre. Era un empleado veterano. Hubo algún tipo de disputa. Desapareció dinero. El hombre acabó en la lista negra. Su familia se desintegró. Oí rumores de que intentó demandar, pero no salió nada». «¿Cómo se llamaba?», pregunté. «Roger Maddox». Sentí que se me helaba la sangre. El apellido de soltera de la madre de Thomas era Maddox. Corrí a su estudio y allí estaba, en la pared, en un marco que nunca había mirado realmente. Un diploma de un instituto de formación profesional. Thomas Maddox. No Thomas Green, como me había dicho cuando nos conocimos. Ese era el nombre de su padrastro, el nombre que figuraba en nuestro certificado de matrimonio. «Thomas», susurré, «eres el hijo de Roger Maddox, ¿verdad?» Se volvió lentamente y su expresión era indescifrable. «Ahora lo entiendes», dijo. «Destruyeron a mi padre, y ahora te toca a ti decidir de qué lado estás». Me quedé en el estudio, mirando a Thomas como si ya no lo conociera. Quizás nunca lo había conocido. «¿Te casaste conmigo para vengarte?», dije, y no era una pregunta. «No», respondió en voz baja. «Ese nunca fue el plan. Al menos al principio no». «¿Entonces cuándo?». Apartó la mirada. «Fue complicado. Te conocí en una gala benéfica que organizaron tus padres. Reconocí el apellido. Sabía quién era tu padre.
No planeé nada más, te lo juro, pero cuanto más te conocía, más difícil me resultaba separar lo que sentía de lo que le había prometido a mi padre. ¿Se lo prometiste? Pregunté con voz quebrada. Thomas asintió lentamente. Nunca tuvo un cierre. Charles lo puso en la lista negra, lo acusó de malversación que él no cometió. Mi padre suplicó una audiencia, cualquier cosa, pero tu padre aplastó todas las oportunidades que tuvo. Lo perdió todo. Entonces, se emborrachó hasta caer en coma. Yo tenía 17 años. Cerré los ojos. ¿Por qué no me lo dijiste? Se acercó con delicadeza. Porque no quería que te odiaras por algo que no hiciste. Pero me dejaste casarme contigo sin saber nada, susurré. Me viste suplicar a mis padres que vinieran a la boda mientras tú prendías fuego a toda la casa. La voz de Tomás era firme. Tenían que responder por lo que hicieron. No quería que te hicieran daño en el proceso. Pero no podía seguir protegiéndolos guardando silencio. Salí de la habitación y me adentré en el aire nocturno. No sabía a dónde iba hasta que me encontré aparcada frente a la casa de mi infancia. La luz del porche seguía encendida. Mi padre abrió la puerta, más viejo y más pequeño de lo que recordaba. «Maggie», dijo con voz ronca, «no pensé que volvería a verte». «¿Quién era Roger Maddox?», pregunté. Se quedó paralizado. «Era tu empleado, y tú lo destruiste». «Yo no lo destruí», dijo con cautela. «Él se lo hizo a sí mismo». «Lo acusaste de robo». «Porque robó, Margaret, no dinero, robó a tu madre». Parpadeé. ¿Qué? Él y tu madre tuvieron una aventura, lo descubrí, lo despedí, y sí, me aseguré de que nadie más lo contratara. No podía permitir que un hombre así se lo llevara todo. Rachel es... suya. Se hundió en la silla del pasillo como si hubiera envejecido 10 años en un segundo. Me quedé, la crié, incluso la quise, pero nunca dejó de dolerme. ¿Y yo?, pregunté. ¿Me querías? ¿O solo era la sombra de su error? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Tú eras lo único de lo que estaba seguro, pero tu madre me impidió demostrártelo sin parecer débil. Detrás de él vi un movimiento. Helen. Tenía el rostro pálido y la expresión indescifrable. Tu marido cree que es el primero en vengarse, dijo con frialdad. No lo es. Margaret se enfrentó a Thomas y descubrió que era el hijo de Roger Maddox, un antiguo empleado de su padre que fue acusado de robo y puesto en la lista negra, un acto que provocó la caída de Roger. Thomas reveló su identidad y sus motivos, afirmando que su padre era inocente y que Charles lo había arruinado. Dijo que no se había casado con Margaret por venganza, pero admitió que no podía separar el amor del legado de la traición. Margaret se enfrentó entonces a su padre, quien confirmó que Rachel era fruto de la aventura de Helen con Roger Maddox, y admitió haberlo despedido por motivos tanto personales como profesionales. Helen añadió enigmáticamente que Thomas no era el primero en venir a vengarse. Historia. Seguía mi madre a la cocina, con las manos temblorosas. Su voz era firme, casi demasiado tranquila. ¿Crees que esto es nuevo, Margaret?, dijo, sirviéndose una copa de vino. ¿Hombres rencorosos? Lleva años pasando. Nuestro apellido, el negocio de tu padre, ha dejado un rastro de resentimiento. La miré fijamente. ¿Sabías quién era Thomas en realidad? Lo sospechaba, admitió. Los ojos de los Maddox, la forma tranquila en que mira. Apareció de la nada y te cautivó rápidamente. Lo vi venir, pero tu padre no quiso escucharme. ¿Por qué no lo impediste? Ella soltó una risa fría. Porque quería ver si al final elegirías a alguien que nos viera tal y como somos. Alguien que no tuviera miedo de nuestro apellido. Quizá entonces madurarías. Parpadeé. ¿De eso se trata? ¿De darme una lección? Ya no eres una niña, Maggie. Tienes que dejar de comportarte como tal. Todos hacemos concesiones. Me fui sin decir nada más. No había nada más que decir. Esa noche me quedé despierta junto a Thomas. Sentía cada centímetro que nos separaba como un cañón. ¿Alguna vez me has querido?, le pregunté. Él dudó. Sí, todavía te quiero. ¿A pesar de que soy su hija? Intenté separar las cosas, pero la verdad seguía saliendo a la luz. No sé si te creo, susurré.
No tienes por qué creerme, solo quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Pero lo había hecho. A la mañana siguiente, conduje hasta el apartamento de Rachel. No estaba segura de qué decirle, ni de si me abriría la puerta. Lo hizo. Estaba pálida y con los ojos hinchados. «¿Por qué estás aquí?», preguntó con tono seco. «Lo sé», respondí. «Lo de papá, lo de tu certificado de nacimiento, lo de todo». No respondió. «Nos lo ocultaron a los dos, y no te culpo, tú no pediste formar parte de esto». Me miró como si fuera un extraño. «¿Sabes lo que es descubrir que no perteneces a ningún sitio? ¿Que el hombre al que has llamado papá toda tu vida solo te veía como una mancha?» «Lo sé», dije. «No por la sangre, sino porque nunca me eligieron. A ti sí». «A mí me protegieron, no me quisieron. Eso es diferente», dijo con amargura. «Me utilizaron como un parche para tapar una grieta». Me acerqué más. «Podemos dejar que sigan separándonos, o podemos descubrir quiénes somos sin ellos». Rachel se quedó mirándome fijamente durante un largo rato y luego dijo: «No sé si podré perdonarlos». Yo no estoy segura de poder perdonar a Thomas. Por primera vez, parecía mi hermana, no la adorada ni la favorita, solo una mujer traicionada por las mismas personas. Nos sentamos en silencio, dos hermanas entre los escombros de las mentiras de otra persona. Me quedé en casa de Rachel esa noche. No hablamos mucho después de aquel momento en el sofá, pero algo cambió en el ambiente. No era perdón, todavía no, pero sí comprensión. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de Rachel preparando café. Me entregó una taza y me dijo: «No vas a volver con él, ¿verdad?». No respondí de inmediato. «No lo sé, ya no sé qué es real». «¿Te utilizó?», dijo en voz baja. «Aunque te quisiera, te utilizó». Asentí con la cabeza. «Y nuestros padres nos mintieron a las dos. No sé qué traición duele más». Rachel dudó. «Hay algo que tengo que enseñarte». Me llevó a un armario polvoriento que había al fondo de su apartamento y sacó una caja de cartón gastada. Dentro había diarios y papeles viejos, cosas que se había llevado de casa antes de mudarse. «Hay algo aquí que encontré hace años», dijo. Entonces no sabía qué pensar. Me entregó una carta doblada. Estaba dirigida a Helen, con una letra que no reconocí. La fecha era de 1999. «Helen, dijiste que hablarías con Charles. Dijiste que le harías entrar en razón, pero ahora me está amenazando y tú no dices nada. Te quería, pero has dejado que destruyera todo lo que tenía. No te lo perdonaré, ni a ti ni a él. R». Lo leí 2 veces. «Roger», susurré. Rachel asintió. Creo que mamá le hizo creer que tenían un futuro, y cuando se derrumbó, él lo perdió todo. «No fue solo un daño colateral», dije. «Lo descartó». Nos quedamos sentados en silencio otra vez. Más tarde ese día, volví a casa. Thomas estaba allí, esperando. «No estaba seguro de que fueras a volver», dijo. «Casi no lo hago». Parecía realmente cansado. Nunca quise que fuera así. No me senté. «Dijiste que querías justicia, pero esto no era justicia, era venganza, y me metiste en ello». «Lo sé», susurró. «Y lo asumiré». Me quité el anillo de boda y lo dejé sobre la mesa. No puedo seguir casada con alguien que me ha mentido desde el principio, aunque parte de ti lo hicieras con buena intención. No discutió. Cuando me di la vuelta para marcharme, dijo: «Debes saber que hay más». Me detuve. «¿Qué significa eso?» «El negocio de tu padre. La gente está hablando. Los rumores se están convirtiendo en acusaciones. La carta que envié no era solo para tus padres». Me volví lentamente. «¿Se la enviaste a otras personas?» Él asintió. «A la prensa, a algunos antiguos empleados. Algunos llevaban años esperando que alguien abriera esa puerta». «Has empezado algo que no puedes detener», dije. «No quería que se detuviera», respondió. «Tu familia ha sufrido más que la mía». Me fui sin decir nada más. Esa noche apareció el primer artículo en Internet. Imperio local de concesionarios bajo escrutinio por acusaciones de fraude y abuso en el lugar de trabajo. La foto de mi padre aparecía en primer plano. A la mañana siguiente, la noticia se había extendido más allá de nuestra ciudad.
Los periódicos regionales se hicieron eco de la noticia, y los antiguos empleados comenzaron a hablar. Un hombre llamado Victor Garrison, que había trabajado en el concesionario durante 20 años, declaró ante la prensa: «Nos dijeron que guardáramos silencio, nos retuvieron las bonificaciones, nos recortaron las horas, y si hacíamos preguntas, nos despedían. Charles Sanders lo dirigía como si fuera su reino». Otra mujer, Martha Jennings, afirmó que la despidieron después de intentar denunciar irregularidades contables. Había presentado una queja, que desapareció misteriosamente. La historia se extendió como la pólvora. Rachel me llamó por la tarde. «Mamá está tratando de controlar los daños. Está contactando con viejos amigos de la familia para intentar unpause todo». «Déjala que lo intente», le dije. «La verdad no necesita una estrategia de relaciones públicas». «Papá no ha salido de casa», añadió. «Parece como si alguien le hubiera apagado las luces por dentro». No me sorprendió. El padre, que se sentó en una silla en el pasillo y me confesó la verdad, ya era un hombre destrozado. Esa noche recibí un mensaje de una mujer llamada Nora Maddox, la tía de Thomas. Me pidió que nos reuniéramos. Acepté, más por curiosidad que por culpa. Quedamos en una pequeña cafetería. Ella estaba serena, pero alerta, con la mirada penetrante y las manos apretadas alrededor de una taza de cerámica. «Sé lo que hizo Thomas», dijo, «y no voy a defenderlo todo, pero diré esto: tu padre destrozó a mi hermano. Lo dejó sin nada más que vergüenza. Thomas lo vio todo». «No lo sabía», susurré. «Nadie lo sabe nunca. Así es como la gente como tu padre mantiene su poder. Eligen a quienes importan». Asentí. Hizo lo mismo conmigo, y con Rachel. Ella la dio la cabeza. «Entonces quizá ahora sea tu oportunidad de hacer algo diferente». Al principio no lo entendí. Entonces deslizó una carpeta por la mesa. «Declaraciones de impuestos, registros contables. Tu padre utilizó una red de empresas ficticias para ocultar ingresos. Esto es suficiente para abrir una investigación formal». «¿De dónde has sacado esto?» «Mi hermano lo guardaba todo. No era el tonto que tus padres creían que era». Dudé. «¿Y quieres que lleve esto a las autoridades?» «Quiero que termines lo que empezó tu marido, pero hazlo como tú misma, no como la esposa o la hija de alguien». Me quedé allí sentada, mirando la carpeta. Cuando llegué a casa, se lo conté a Rachel. Su reacción me sorprendió. «Iré contigo», dijo. «¿Quieres decir que para denunciarlo?» Ella asintió. Nos educaron para proteger sus secretos, pero creo que es hora de que nos protejamos a nosotras mismas. Esa noche me senté sola en mi apartamento, mirando el anillo que Thomas había dejado sobre la mesa. Mi matrimonio había terminado. Mi familia estaba destrozada, pero, por primera vez, no tenía miedo de la verdad. La mañana que fuimos al juzgado, el cielo estaba nublado, como si el mundo contuviera la respiración. Rachel estaba a mi lado, callada pero firme. Me di cuenta de que nunca la había visto así. No en el centro de atención. No arreglada cuidadosamente para ganarse la aprobación de nuestros padres. Solo Rachel, y solo yo. Entregamos los documentos al investigador. Registros fiscales, facturas falsificadas, memorandos internos que mostraban años de conducta indebida oculta. Algunos estaban firmados por el propio Charles. El hombre que estaba detrás del escritorio los hojeó y luego asintió. ¿Entienden que esto puede dar lugar a una investigación criminal? Sí, dije. Y será pública. Habrá reacciones negativas. Ya no estoy aquí para proteger a nadie, dije. Y menos a las personas que nunca nos protegieron. Cuando nos fuimos, no hablamos. Solo caminamos lentamente hacia el coche. Una parte de mí pensó que podría llorar, pero las lágrimas nunca llegaron. Sentía una calma que no había sentido en años. Esa tarde, Rachel vino con café y un viejo álbum de fotos. Nos sentamos en la mesa de mi cocina y pasamos las páginas como arqueólogos de nuestra propia historia. Se detuvo en una foto de los cuatro: mamá, papá, Rachel y yo. Una de esas fotos navideñas posadas que enviábamos todos los años. Sonrisas amplias, ojos vacíos. Creo que realmente creían que eso era amor, dijo Rachel. Control, silencio, actuación. Esa era su versión. Vivíamos en un museo, respondí. Todo era para exhibir. Sonrió levemente.
y ahora está cerrado por reformas. Esa noche me senté sola en el sofá. El anillo de Thomas seguía en el cajón. Pensé en devolverlo por correo, pero decidí no hacerlo. Ahora era parte de mi historia. No era algo que debiera borrar, solo algo que debía comprender. Ya no lo odiaba, pero tampoco lo amaba. Tenía razón en una cosa. Mi familia había hecho daño a más gente de la que podía contar. Pero él se había convertido en lo que odiaba, alguien que utilizaba a los demás para saldar cuentas. Y yo me había convertido en un daño colateral. Aún así, me dio algo que mi familia nunca me había dado: la verdad. A la semana siguiente, el concesionario estaba siendo investigado. Se emitieron citaciones judiciales. El periódico local lo calificó como el desmoronamiento de un gigante de la comunidad. Helen desapareció. Algunos decían que se había ido a Florida, otros que a Italia. Charles se quedó, con su nombre borrado del letrero y su legado destrozado. No fui a visitarlo. Rachel y yo empezamos poco a poco. Paseos los sábados, tortitas los domingos. No éramos hermanas en el sentido tradicional, pero éramos supervivientes de la misma casa. ¿Y yo? Empecé a vivir. Se acabó esperar a que me vieran. Se acabó suplicar por amor. Alquilé un pequeño local en la ciudad y monté mi propio negocio. Consultoría para empresas locales dirigidas por mujeres. Nada sofisticado, solo trabajo honesto. Empecé a escribir. A veces solo para sacar el ruido de mi cabeza. A veces para recordar. Todavía no sé si alguna vez me recuperaré por completo. Pero sé esto. El día que mis padres se saltaron mi boda, pensé que me habían descartado. Pero ahora veo que fue el comienzo. El día en que terminó la actuación. El día en que finalmente entré en mi propia vida.